Vamos a iniciar la exploración de las funcionalidades por los diferentes grupos de servicios. Para ello vamos a dar clic en el menú general, donde vamos a encontrar los accesos a los diferentes grupos. Entre ellos están consulta externa, apoyo diagnóstico, internación y el servicio de urgencias. Recordemos que esta herramienta no tiene alcance para el grupo de servicios de atención inmediata, sino exclusivamente el servicio de urgencias. Para el grupo de servicios de consulta externa, vamos a dar clic en el botón y nos va a abrir una nueva ventana con las diferentes funcionalidades que tiene la herramienta. En este caso tenemos 3 grupos que son: el primero es el registro de estadísticas de demandas de servicios de consulta externa, el segundo grupo de iconos es el cálculo de capacidad del talento humano en los servicios de consulta externa y el último conjunto de iconos es el cálculo de capacidad disponible por infraestructura en consulta externa. Vamos a ver cómo es el algoritmo de cálculo que vamos a utilizar en esta sección. A partir del registro de una información de demanda real o proyectada, es decir, la demanda de servicios que tuve el año pasado o la demanda de servicios que tuve mes a mes en un periodo de tiempo anterior, puedo determinar o hacer una proyección de las posibles atenciones o pacientes o servicios que voy a atender a futuro. De acuerdo a esa demanda real o proyectada que vamos a llamar en este instrumento, pues procedemos a hacer 2 cálculos. Primero, vamos a determinar la capacidad de acuerdo a la disponibilidad de horas de talento humano en esos servicios. Y vamos a realizar también una determinación de la capacidad por disponibilidad de infraestructura. Una vez cruzamos la información de la capacidad que tengamos por cada uno de estos elementos versus la demanda real o proyectada que tenemos, vamos a poder determinar algo que denominaremos el delta. ¿Qué es el delta? Es la diferencia entre lo que puedo atender y lo que espero atender, es decir, la disponibilidad menos la posible demanda. Eso que nos genera un excedente o un faltante de atención. Por ejemplo, si en el periodo de análisis del año anterior yo tuve una demanda de servicios de 1000 consultas en el servicio de medicina general, y de acuerdo a las horas de talento humano que tengo contratadas este año, tengo una disponibilidad de solo 900 horas, quiere decir que voy a tener un faltante de 100 atenciones para poder cubrir solo por la disponibilidad de talento humano. Por otro lado, si realizo el cálculo para ese mismo ejercicio de infraestructura y según mi capacidad de infraestructura y de consultorios, tengo capacidad para atender 1100 atenciones, quiere decir que tengo un excedente de capacidad para poder brindar esas atenciones. Allí es donde debemos entonces empezar a balancear tanto la capacidad o disponibilidad de las horas de talento humano como la disponibilidad de la infraestructura para poder dar cobertura a esa demanda esperada. Una vez aclarados los conceptos y la relación entre las estadísticas de demanda de servicios y la disponibilidad de horas de talento humano y la disponibilidad de infraestructura, vamos a empezar a registrar lo que es estadísticas de demandas de servicio. Esta información puede corresponder a datos de atenciones que realicé el año pasado o a la proyección que puedo tener para el siguiente año. Ya depende si es un servicio que viene funcionando y tenemos la información estadística del año anterior, perfecto, o si es un servicio nuevo y proyectamos el número de atenciones, también lo podemos hacer. Esa información, ¿cómo la podemos tener? Podemos tener esas estadísticas como totales anuales o como estadísticas del servicio mes a mes. Entonces, aquí lo vamos a poder hacer de una u otra manera. Si nos decantamos por hacer el registro de manera anual, no podremos ya luego realizar el registro para el mismo servicio de manera mensual. Sin embargo, si tenemos servicios para los cuales tengo estadísticas anuales y para otro servicio tengo estadística mensual, en ese caso sí lo puedo hacer, ¿vale? Lo que no vamos a poder mezclar es el mismo servicio, lo registramos anual y también lo registramos mensual. Eso sí no lo podremos realizar. Vamos entonces a ver el formulario para el registro de información anual. Entonces digamos que yo tengo el servicio de medicina general,
que se presta en modalidad intramural y que el año pasado realicé unas atenciones de 25.656. En todos los formularios de la herramienta vamos a contar con 3 botones, que es borrar formulario, guardar la información, cancelar y salir. Si le damos en los botones de borrar formulario, él va a dejar los campos en blanco para volver a realizar el registro. Esto es en caso de que nos hayamos equivocado en algún campo de información. Si le damos cancelar y salir, pues simplemente me saca a la pantalla inicial. Y si le vamos a dar guardar, la herramienta lo que hace es almacenar la información en la base de datos correspondiente. Siempre que le demos guardar, nos va a salir una alerta donde nos pregunta si deseamos guardar la información. Y en este caso, observemos que yo ya había registrado previamente para este servicio y en modalidad intramural ya le había registrado la información. Entonces vamos a intentarlo ingresar por otra modalidad. Y en ese caso yo no la había registrado. Entonces me dice que ya se guardó la información y me va a preguntar si deseo hacer un nuevo cálculo. En este caso yo le voy a decir que no. Si le digo que sí, él me deja el formato en blanco para volver a iniciar. Una vez que registremos información, ¿dónde vamos a poder ver los datos reportados? Vamos a poderlos ver siempre en esta funcionalidad que se va a llamar informe de demanda tabular. Esto lo vamos a encontrar en cada una de las secciones de la herramienta. Entonces, una vez ingresemos allí, vamos a poder ver cómo. Observen que yo ya había registrado intramural y por eso el aplicativo me salió la señal de alerta. Y en este caso que reporté en la otra modalidad que fue teleexperticia, pues sí me lo dejó guardar. Esto era lo que me refería ahora cuando les decía que yo no puedo reportar el mismo servicio en 2 modalidades. O sea, si voy a reportar, no modalidades, sino en estadísticas, frecuencia de estadísticas. Si yo registro de manera anual, no debo reportarlo mes a mes. Pero si lo reporto mes a mes, la herramienta me va a hacer el cálculo anual. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, él no nos va a dejar reportarlo de ambas maneras en las mismas modalidades. Si, por ejemplo, me equivoqué y no era esta la información que quería registrar, siempre vamos a encontrar esta funcionalidad en las tablas de registro de información, que es para poder borrar las filas que ya he reportado. Entonces, lo puedo borrar. Si voy a estar por fuera de la tabla, me va a decir que no me permite eliminar filas. Solamente me va a poder eliminar filas estando dentro de la tabla. Igualmente, también las voy a poder adicionar si quisiera hacer un registro manual por acá. Lo recomendable es que lo hagamos siempre a través de la funcionalidad dispuesta para ello en el formulario. Para el caso del registro de información mensual funciona exactamente igual. Vamos a registrarlo aquí. Digamos que tengo estadísticas de mes a mes. Voy a hacerlo solo para estos meses y para 5 meses. Luego le doy clic en el botón calcular y él me va a sumar de ese periodo de tiempo. Digamos, si tuviéramos el año, pues serían los 12 meses y no de los meses que tengo aquí guardados, y me va a sacar un promedio mensual de acuerdo a la información de la cantidad de los meses que registré. Igualmente vamos a encontrar las funcionalidades de borrar el formulario, guardar la información, cancelar y salir. En este caso vamos a darle guardar información y me va a preguntar si estoy segura y me confirma que la información se guardó. Si deseo hacer un nuevo cálculo, pues me deja el formulario en blanco para volver a registrar la información. En este caso voy a salir y vamos a volver al informe de demanda tabular que me muestra dónde registré la información. Una vez allí, miren que él me colocó en la última fila intramural y observen que aquí me registró la información de los meses que yo digité y me calcula la demanda anual y mensual. Entonces, esta es la primera parte de la navegación en lo que quiere decir a demanda de servicios. Recordemos que en la sección posterior vamos a revisar cómo se cruza esta información con la disponibilidad de horas de talento humano y luego contra la disponibilidad de horas de infraestructura. Una vez que hemos registrado la información de la demanda, vamos a proceder ahora con el cálculo de la capacidad de acuerdo a las horas de talento humano disponibles. Para ello vamos a ingresar entonces en el primer icono, que es el de registro de información, y aquí vamos a poder seleccionar el servicio para el cual deseo hacer el reporte. En este caso vamos a hacerlo para medicina general en modalidad intramural y tengo al doctor Juan Lozano, el cual tengo contratadas 192 horas al mes
y realiza consultas de 20 minutos. El porcentaje esperado de pérdida de productividad es un dato que podemos obtener de nuestro departamento de talento humano, quien nos va a poder definir cuánto es la pérdida de horas laborales de acuerdo a los ausentismos, permisos laborales, incapacidades u otro tipo de permisos que tengamos en nuestra institución. Si no tenemos el dato, pues entonces podemos dejar en 0%, pero lo ideal es que podemos establecer siempre un porcentaje de cuántas horas no voy a tener disponible ese profesional. ¿Esto para qué? Es para poder tener una cuantificación lo más cercana a la realidad de disponibilidad de ese personal. Una vez que registramos la información, vamos a darle clic en el botón calcular. Cuando calculamos, él nos va a realizar el cálculo para determinar cuántas consultas voy a poder atender con ese profesional al mes y al año. Y en la parte inferior nos va a hacer el ajuste de acuerdo al estimado de pérdida de productividad. Es decir, que en teoría de esas 192 horas, este profesional me atendería 576 consultas de 20 minutos, pero en realidad, de acuerdo a los ausentismos, solamente va a poder atender 547 al mes y 6.566 al año. Como vemos, siempre es una pérdida importante de atenciones, por eso es importante que consideremos ese factor al momento de realizar nuestros cálculos. Una vez que tenemos la información y estamos de acuerdo con esto que estamos registrando, le vamos a dar clic en guardar. Él me pregunta que si deseo hacer el guardado de información, le digo que sí y él me confirma que ha guardado. Y me pregunta si deseo hacer un nuevo cálculo, en este caso le digo que no. Y recordemos que siempre vamos a poder ver el registro de lo que hicimos a través de este icono que se llama informe tabular. Cuando le doy clic en el icono informe tabular, me lleva a la tabla donde me muestra la información que se almacena. Entonces vemos que aquí vamos registrando por cada profesional. Si de pronto no deseo hacer la información de manera uno a uno, sino que deseo hacerlo de manera general, entonces simplemente le puedo decir que voy a registrar el total de horas que tengo contratadas con los profesionales para hacerlo como por bloque. Y igual lo podría hacer y lo podría guardar. Listo, entonces podría hacer también el cálculo de manera global o uno a uno, como les parezca más conveniente. Recuerde que podemos borrar la información de las tablas a través del icono en la X, si es que no me interesa, o adicionarlas también. Y es importante que siempre utilicemos la funcionalidad del formulario para evitar inconsistencias en la formulación. Una vez que ya vimos el informe tabular, entonces vamos a ver el informe gráfico. En el informe gráfico vamos a ver esta información de la misma que hemos registrado en la misma base de datos y vamos a poderle dar clic, por ejemplo, en actualizar datos. Si de pronto quisiera refrescar la información y vamos a poder ver agrupadas de acuerdo al servicio y cuántas horas tengo disponibles por mes y cuántas horas tengo disponibles por año. Entonces estas son horas ajustadas, o sea que ya tienen considerado el factor de pérdida productiva. Recordemos que por aquí podemos jugar con el filtro de servicios si solamente deseo ver medicina general, si solamente deseo ver medicina interna o si quiero ver todos los servicios. Vamos a regresar al menú. Ahora vamos a ver cómo se cruza la información de las horas de talento humano disponible versus la demanda. Eso lo vamos a ver en este icono que se llama informe de disponibilidad versus demanda de capacidad. La aplicación nos va a decir que por favor una vez ingresemos actualicemos los gráficos. Entonces le vamos a dar clic aquí en este icono que se llama actualizar tabla y él nos va a mostrar para los servicios, nos va a mostrar el total de consultas demandadas y el total de consultas disponibles por mes y el total de consultas demandadas por año y el total de consultas disponibles por año. Recordemos que aquí hablamos de que si la capacidad de talento humano menos la demanda nos va a dar un excedente o un faltante, de acuerdo si lo registramos por mes o por año. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Para el servicio de medicina general, observen que aquí me dice que para el dato de demandas de mes
está en 0, quiere decir que yo registré la información de las estadísticas de demanda fue de manera anual, que es el dato que estamos viendo acá, para que tengamos en cuenta cómo registramos la información allí. En este caso me dice que yo tengo un total de consultas demandadas, o sea, lo que atendí el año pasado o lo que espero atender este año son 6.532 consultas, y me dice que yo tengo disponibles, de acuerdo al talento humano que tengo en el servicio, tengo disponibles 6.564 atenciones. Entonces, quiere decir que si hacemos la diferencia entre las 6.564 y las 6.532, pues nos va a dar un excedente de capacidad. ¿Cómo vamos a ver esta información? Lo vamos a ver en los gráficos, ya sea de manera anual o mensual. Como yo registré información de demanda para el servicio general de manera anual, entonces vamos a verlo en el gráfico anual. Una vez ingresemos aquí, vamos a darle clic en actualizar el gráfico para que nos actualice la información. Entonces aquí nos va a mostrar esa capacidad excedente o faltante, lo que llamamos el delta, nos va a mostrar en un color gris oscuro la cantidad de consultas demandadas por año y en un gris claro la total de consultas disponibles por año. Miremos para el ejercicio que estamos haciendo de medicina general. Me dice que yo tengo 6.532 de demanda, o sea, lo que espero atender, y disponible por horas de talento humano 6.564. En la parte inferior vamos a ver entonces el delta, que es lo que hablamos que resulta de la resta de las dos variables. Me dice que, por ejemplo, para el caso de medicina general, en este ejemplo hipotético, me dice que tengo un excedente de 32 consultas. Y para el servicio de medicina interna, estos son datos muy hipotéticos, son aleatorios, entonces digamos que tengo un excedente bastante alto. Y en el caso de ginecobstetricia, que también son datos aleatorios, me dice que tengo un faltante. Aquí vamos a ver en color rojo y en la parte inferior los que estemos faltantes de atenciones. En ese caso, ¿para qué me sirve esta gráfica? Es para ajustar ya sea las horas de talento humanos que tenga contratada o revisar las proyecciones de demanda que tengo para ese servicio. Entonces, en este caso, estos datos son totalmente aleatorios e hipotéticos, entonces me da la gráfica de esta manera, pero la idea es que revisemos la disponibilidad de esas horas para que esto nos quede lo más balanceado posible. Lo ideal es que tengamos un poco de excedente de capacidad, y digamos que no mucha, pero sí la suficiente para poder cubrir las demandas inusitadas de servicio o cualquier ausencia no considerada, pues, que pueda afectar el servicio. Vamos ahora a regresar al menú inicial y vamos a continuar con la información para el cálculo de disponibilidad de infraestructura en consulta externa. Para ello nos vamos entonces al botón Registro de información y aquí nos va a mostrar un formulario donde vamos a seleccionar el servicio, su modalidad, en qué consultorio realizamos las atenciones y cuánto dura cada consulta. Luego vamos a poder registrar la información por cada día de la semana en hasta 3 franjas horarias, es decir, un servicio puede atender, por ejemplo, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, nuevamente de 10 a 12 y nuevamente de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces podríamos colocar hasta tres secciones de programación. Vamos a decir, ya sea escribiendo con nuestro teclado o seleccionando de la lista desplegable, también podríamos poder marcar las horas en las cuales inicia y finaliza la atención. Vamos a decir que este servicio funciona en estos días, en estos horarios. Por decir algo. Luego le damos clic en el botón calcular y él nos va a determinar cuántas horas consultorio tenemos disponibles a la semana, en este caso de acuerdo a la hora de inicio y finalización. Él viene y totaliza y me dice que en este ejemplo tenemos 14 horas de consultorio disponible, que como cada atención dura 20 minutos corresponde a 42 consultas posibles para atención. Eso llevado a mes son 182.5 consultas y llevado al año serían 2.190. Recuerden, al momento de realizar la programación y al momento de documentar esta información en su informe de capacidad instalada, tener en cuenta los tiempos de limpieza y desinfección de cada una de estas áreas de infraestructura. Una vez pues tenemos la información, le damos clic en el botón guardar para poder ir a la funcionalidad de
consultar el informe tabular, que es donde se nos va a mostrar la información que hemos registrado. Yo no la voy a guardar en este caso porque ya he hecho un registro previo. Entonces me voy a saltar a ver el informe tabular. Aquí que me dice que yo ya hice un registro para este servicio en estas franjas horarias, y hacia la derecha de la tabla pues vamos a encontrar ya los totales de disponibilidad del servicio, que nos dice que tenemos en este ejemplo hipotético que tengo 60 horas de consultorio semanales que corresponden a 180 atenciones a la semana, 782 al mes y 9.385 al año. Si deseo ver la información agrupada por servicio, porque digamos que yo puedo atender medicina general en el consultorio 201, en el 202 y en el 203, como estoy ingresando programación consultorio por consultorio, si lo quisiera ver por servicio, entonces me puedo ir al detalle de tabla y aquí ya me los va a agrupar por ese servicio. Si me regreso, entonces voy a poder ver ya el informe de demanda versus disponibilidad de infraestructura, en el cual lo primero que debemos hacer es actualizar la tabla. ¿Qué hace esto? Al igual que como vimos en de talento humano, él viene y cruza cuántas consultas tengo disponibles por los consultorios versus la demanda estimada o proyectada. Funciona exactamente igual que en la tabla que vimos ahorita de talento humano. En este caso del servicio de medicina general, concentrémonos en me dice que yo tengo una consulta disponible por infraestructura de 782 al mes, que equivalen a 6.532 consultas al año, y a 9.385 disponibles por infraestructura al año, pero en la demanda yo había registrado que iba a necesitar atender 6.532 consultas. ¿Eso qué me da? Me da una brecha positiva, o sea, un excedente de lo que tengo disponible por infraestructura menos lo que tengo proyectado a atender en el año. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en el informe gráfico, ya sea anual o mensual. En este caso, como yo registré las estadísticas de demanda para el servicio de medicina general de forma anual, entonces vamos a verlo en el gráfico anual. Él me alerta que por favor actualice los gráficos. Les voy a dar clic en actualizar gráfico y vamos a ver entonces en la parte superior, medicina general me dice que por demanda yo tengo un proyectado a atender de 6.532 consultas, pero por infraestructura tengo una disponibilidad de 9.386, es decir, que si sacamos la diferencia entre estos dos valores, me va a dar un delta de capacidad excedente que corresponde a 2.854 atenciones. Quiere decir que tengo horas consultorio disponible y debo empezar a balancear frente a las horas de talento humano si puedo hacer uso de esa infraestructura con el talento humano que tenga disponible para atender la demanda. Recordemos que debemos balancear la demanda, el talento humano y la infraestructura para poder tener una cobertura frente a la demanda esperada o proyectada de manera adecuada. Regresamos al menú inicial y si nos vamos por la sección de gráficos mensuales, recordemos siempre actualizar todas las gráficas. Él nos va a mostrar los datos para los servicios que hayamos registrado con demandas mensuales. Entonces, en este caso, él me va a hacer los cálculos frente a esa información. Tengamos cuidado cuando registremos información de manera mensual, porque aquí él nos va a decir que no tengo demanda. En este caso, medicina general, yo no realicé registro de demanda mensual, sino que la registré anual. Entonces, para que en este caso que no me sale el dato y que me sale como un excedente de capacidad, como si la tuviera en realidad, cuando no lo es, porque yo registré fue estadísticas de demanda por año y no por mes para este servicio. Para los demás servicios sí los tenemos. De esta manera hemos finalizado el análisis de registro de información para el grupo de servicios de consulta externa. Exploramos lo que fue la demanda de servicios, el registro de esta información, exploramos el registro de capacidad de horas de talento humano en cada servicio, así como las horas de consultorio disponibles por infraestructura.